Ya, antes que todo me voy a presentar. Yo soy Gino Paoli Benedetti, soy de profesión cocinero, y durante el último tiempo me he dedicado al patrimonio alimentario y al rescate y revalorización de materias primas relacionadas con los alimentos. A través de Educación Viva queremos impartir, ¿cierto?, clases de alimentación saludable, en las cuales, ¿cierto?, queremos generar una dinámica de trabajo colaborativo y ir, de alguna otra forma, analizando las diferentes experiencias en torno a la alimentación saludable. Les doy las gracias por tomarse el tiempo. Creo que es un tema muy importante en relación a lo que se vive hoy en día en este contexto de pandemia y a lo que estamos enfocados también en relación a lo que son los cambios que está sufriendo nuestro planeta, en la que hemos tenido que ir adaptando, ¿cierto? Y ir apostando por cambios también en nuestros distintos ecosistemas, y uno de estos es la alimentación. Pero, ¿cómo definimos la alimentación? ¿Qué entendemos por la alimentación? De repente uno dice, yo me alimento bien, o yo como todos los días, tomo desayuno todos los días, pero eso es sumamente necesario determinar qué es una buena alimentación. Cuando nosotros hablamos de una alimentación, nos enfocamos en diferentes parámetros y diferentes conceptos que conforman este mundo, ¿ya? Si bien cuando se habla de alimentación, hablamos también de una alimentación saludable, pero ¿qué entendemos por alimentación saludable? Es lo que vamos a ir comprendiendo, ¿cierto?, a través de las diferentes jornadas de este taller de alimentación saludable. Para entender un poco la alimentación saludable, nos vamos a enfocar en diferentes puntos, ¿ya? Vamos a conocer objetivos en relación a la alimentación saludable, la voluntad de generar un cambio en la alimentación, ¿cierto? Las bases de los alimentos, las diferentes acciones que involucran una alimentación saludable, como las compras saludables, ¿cierto? Y los beneficios que tiene, por cierto, los cambios de alimentación. Cuando se habla de alimentación saludable, yo siempre debo mantener o plantearme un objetivo, ¿ya? Si yo genero cambios en la alimentación, debo siempre preguntarme el qué quiero conseguir. Si bien el resultado de una alimentación saludable nos lleva a diferentes beneficios, pero en el querer yo conseguir algo, ¿cierto? Se va a enfocar nuestra dinámica y nuestros diferentes lineamientos que vamos a optar para tener una alimentación saludable. ¿Qué objetivos? Podrían ser pérdida de peso, por un bienestar físico, para mantener mejor un bienestar saludable, ¿cierto? Para tener una mejor salud. Pero esto, ¿cierto? Deben ajustarse, ¿cierto?, a las diferentes necesidades y de alguna otra manera ser realistas, ¿cierto?, frente a los diferentes contextos en los que nos desarrollamos y en los que vivimos día a día. Si bien, ¿por qué digo diferentes contextos? Porque en realidad siempre se tiende a definir una alimentación saludable en base a un estilo de vida, ¿ya? Y como somos, ¿cierto? Todos seres distintos, tenemos diferentes estilos de vida. Entonces, es ahí, ¿cierto?, donde van a ser, ¿cierto?, la necesidad de generar y de optar, ¿cierto?, por un objetivo claro. Según esto también, ¿cierto? Nos habla de que nosotros tenemos que tener una voluntad, ¿ya? La voluntad de generar de alguna otra manera un cambio de querer aprender nuevas cosas en relación a los alimentos, ¿cierto? Y también la voluntad de generar un cambio en nuestras costumbres. Eh, Me gustaría saber en relación a ustedes, ¿qué cambios podríamos generar o qué em,
realidades tenemos nosotros, ¿cierto?, como consumidores de alimentos. Por ejemplo, yo antiguamente acostumbraba a no tomar desayuno y solamente tomaba una taza de café. Entonces era un mal hábito. ¿Qué malos hábitos conocemos o qué malos hábitos tenemos en relación a nuestros alimentos o a nuestra alimentación? El no tomar desayuno, el no tener un horario para las comidas, ¿Ya? el consumo de azúcar, el excesivo consumo de azúcar, la falta de consumir frutas, de consumir agua. Hay tantas. Hay muchas, ¿cierto? Sí. Y alguna acción que nosotros relacionemos con la comida que consideremos que pueda ser un mal hábito. Por ejemplo, yo soy de los que antes me gustaba ir haciendo varias cosas a la vez, entonces no disfrutaba los procesos de alimentación y eso, ¿cierto?, me llevaba a tener un mal hábito, por ejemplo, No, es cierto. estar viendo televisión y estar comiendo, Ir comiendo, estar sí. trabajando y Y estar comer, comiendo, picoteando, el picotear. el picotear, ¿cierto? Eso sería, Sí. ¿cierto?, de alguna otra forma costumbres asociadas a diferentes tipos de alimentación, ¿ya? Cuando hablamos de alimentación saludable, también debemos, ¿por qué le hice esta pregunta? Porque nosotros debemos tener de alguna otra forma un cambio en nuestras costumbres. No se trata, ¿cierto?, de una dieta milagrosa que me diga y me dé la solución inmediata. No, esto va asociado también a diferentes tipos de conductas que van a irse involucrando con la alimentación saludable. Voy a checar acá para que podamos seguir viendo. También tenemos, ¿cierto?, bases de alimentación asociadas a la alimentación saludable. En relación a esto, ¿cierto?, vamos a conocer que vamos a encontrar en este mundo de la alimentación saludable o de la alimentación consciente, ¿cierto?, diferentes bases de alimentación. Por ejemplo, el hecho de yo tener dentro de mi base alimentaria, ¿cierto?, frutas y verduras, alimentos pocos procesados, proteínas, ¿cierto?, de origen vegetal, que de repente huimos, ¿cierto?, de las legumbres, o proteínas, ¿cierto?, más beneficiosas para nuestro organismo, como el consumir huevos, pescados, ¿cierto?, carnes blancas, ir minimizando de alguna otra forma el consumo de carnes rojas, y también, ¿cierto?, alimentos ricos en fibra, que también son beneficiosos, ¿cierto? Y como dato extra, ¿cierto?, nos van a ayudar a controlar de alguna u otra forma nuestros estados ansiosos, ¿ya? El hecho de priorizar de alguna otra manera frutos secos, de priorizar el uso de cereales, ¿cierto? O ir cambiando, ¿cierto?, algunos alimentos en reemplazo de otros. Ustedes, ¿cierto?, como territorio, Santa Bárbara, capital de la miel, podríamos introducir, ¿cierto?, en vez de usar azúcares refinadas, usar, ¿cierto?, miel para endulzar ciertas preparaciones. Entonces, ahí vamos viendo, ¿cierto?, y determinando bases en relación a nuestra alimentación. También vamos a encontrar que para lograr una alimentación saludable me debo plantear ciertos cambios, como ya os decía, en nuestros estilos de vida, ¿ya? ¿Cómo se logra una alimentación saludable? En base a principios que son eh, claros, ¿cierto? Que son el hecho de tener presencialidad en nuestras acciones, ¿ya? Alimentos presentes frente a un cocinar consciente. Anteriormente yo les decía que teníamos bases de la alimentación y teníamos que tratar de evitar alimentos de alguna otra manera que fueran ultra mega procesados, ¿ya? El hecho de que yo evite alimentos ultra mega procesados voy a ayudar, ¿cierto?, a que mi organismo empiece a adoptar una nueva forma de recibir los alimentos, ¿ya? De una manera más consciente, el hecho de generar esta acción. Por ejemplo, ¿quién me puede decir la diferencia entre una preparación, las lentejas, por ejemplo,
y una hamburguesa del McDonald's. No es que McDonald's nos está auspiciando, fue solamente un ejemplo. ¿Qué diferencia habrá entre un plato de lentejas y la hamburguesa del McDonald's? Las lentejas aportan mucho más nutrientes que una hamburguesa, porque la hamburguesa tiene un montón de aditivos y además es frita y eso contribuye a algunos consumo de grasas saturadas. Ya, muy bien, Marisa. ¿A qué más se le ocurre otra diferencia que podría haber entre una hamburguesa y un plato de lentejas? Las lentejas es un preparado más natural, no tiene tanto alimento procesado. Y la hamburguesa es más artificial, por decirlo así, tiene mucho más componentes artificiales. Ya, vemos, ¿cierto?, diferencia en sus componentes. Y ahora otro ejemplo, por ejemplo, ya dejemos las lentejas, quedémonos con la hamburguesa y adicional a eso agreguémosle una diferencia entre la hamburguesa, ¿cierto?, y la carne mechada. ¿Qué diferencias habrán ahí entre la hamburguesa y la carne mechada? Yo creo que no mucho, porque las dos son carnes. Ya, los dos son productos cárnicos, ahí tendríamos Claro. una similitud. ¿A qué más se le Que ocurre algo? una está cocida y la otra está frita. Ya tenemos diferentes métodos de cocción. Una contiene más grasa que la otra. Ya, Andrea nos dice que una contiene más grasa que la otra. Entonces vemos temas de composición, ¿cierto? Vemos diferentes técnicas en preparación y vemos uno, ¿cierto?, que es más manipulado que el otro. Cuando esa similitud, ¿cierto?, entre la carne mechada, por ejemplo, y la hamburguesa, nos señala el tema de los alimentos presentes y el cocinar consciente. Si yo trato o minimizo, ¿cierto?, gran cantidad de transformación en mi alimento, estoy haciendo que mi organismo de alguna otra forma reciba, ¿cierto?, un alimento más noble para su metabolización. Entonces, eso quiere decir que nos lleva a un cambio, ¿cierto? Y a un actuar de un cocinar consciente. El hecho de que yo prefiera de alguna otra manera productos que son propiamente del territorio o productos, ¿cierto?, que no son derivados o ultra refinados de otra materia prima, me van a ayudar también a generar una alimentación más bien consciente que va a aportar de alguna otra forma a una alimentación saludable. En muchas ocasiones no somos conscientes con lo que estamos consumiendo, ¿cierto? Ni tampoco sabemos los alimentos, ¿cierto?, que son parte o que son los que se logran para tener una dieta equilibrada, ¿ya? Que nos aporten de alguna otra forma más nutrientes, de alguna otra manera tampoco sabemos qué vitaminas, ¿cierto? O qué aminoácidos aporta un determinado alimento, y eso, ¿cierto?, nos lleva a una alimentación poco relacionada, ¿cierto?, con nuestro organismo. Y en base a esto, ¿cierto?, es como debemos ir definiendo los conceptos, ¿cierto?, y la acción de el alimentarnos sanamente. ¿Con qué alimentos yo debo convivir? Ya lo decía, ¿cierto?, que debían ser alimentos que no fuesen, ¿cierto?, de alguna otra forma ultra mega procesados. El hecho de que yo prefiera frutas y verduras frescas, evitar los alimentos, ¿cierto?, en base a embutidos, moderar la ingesta de alguna otra forma de alimentos que vienen en conserva, conservas industriales, no me refiero a conservas, ¿cierto?, caseras, y el hecho de consumir de alguna otra forma preparados lácteos sin azúcar también va a ser un aporte a generar cambios en mi alimentación. Y en base a esto, ¿cierto?, yo puedo ir generando una dieta equilibrada, aportando, ¿cierto?, los nutrientes y vitaminas que necesitamos.
Si en ocasiones existen intolerancias o alergias, también debemos complementar este tipo de alimentación con una asesoría, ¿cierto?, del área de la salud, a través de un nutriólogo, ¿cierto?, o un nutricionista, que nos va a ayudar de alguna u otra forma a generar una pertinencia en relación a los alimentos que yo debo consumir. En base a esto, ¿cierto? Yo voy a tener que priorizar, valorar y evitar diferentes alimentos, ¿ya? Cuando yo me refiero a priorizar, valorar o evitar diferentes alimentos, también debo saber qué grupos de alimentos van a ser un aporte, ¿cierto?, a mi alimentación saludable y a mi organismo. Por ejemplo, si yo menciono harinas, ¿ya? ¿Qué tipo de harinas serían beneficiosas para mi alimentación, para una alimentación saludable? ¿A quién se le ocurre algo? Por Harinas ejemplo, integrales. Integrales. ya, Laurita dice por ahí harinas integrales. ¿Qué más podría ser? ¿Quién ha consumido o ha probado alguna harina que no sea de trigo, por ejemplo? Yo, Yo, de arroz, De ¿Ya? arroz. Harina de arroz, ahí tenemos otro tipo de cereal. de almendra, Harina de almendras también, sí. harina de avena. Harina de avena, ahí tenemos ciertos diferentes tipos de harinas que si bien son subproductos de otro producto, pero no tienen tanta manipulación en relación a la propia harina, cierto, común, que es la harina de trigo. En cuanto al uso de legumbres, también vamos a tener que priorizar, valorar y evitar algunas legumbres, ¿cierto?, en relación a nuestra alimentación. Por ejemplo, los platos preparados con legumbres de la temporada generan de alguna otra forma un mayor aporte nutricional a nuestras dietas. El hecho de evitar, ¿cierto?, durante la temporada, por ejemplo, del maíz, el consumo de maíz congelado, ¿cierto? No sé si me entienden la dinámica. El hecho de que yo utilice, ¿cierto?, alimentos de la temporada o estacionarios va a contribuir de mayor forma a una alimentación saludable que alimentos, ¿cierto?, que son congelados y que están de consumo, ¿cierto?, durante la misma temporada. Si bien puedo consumir, ¿cierto?, arvejas, maíz congelado, habas congeladas, pero tratar de evitarlas cuando estos productos son de temporada. El hecho de consumir verduras, ¿cierto?, verduras frescas y evitar las verduras, ¿cierto?, que ya vienen procesadas, ¿ya? El hecho también de incorporar carnes blancas, ¿cierto? Y evitar de alguna u otra manera, ¿cierto?, las carnes rojas o embutidos, ¿ya? Eso también va a generar y va a aportar al yo tener una alimentación más bien saludable. Cuando hablo de dulces, por ejemplo, también debo tratar de evitar, ¿cierto?, moderar y priorizar algunos consumos en relación a los dulces. En este caso, yo tendría que tratar de evitar, ¿cierto?, la mayor cantidad de dulces que son procesados. O sea, si los pongo en una lista, serían casi todos, ¿cierto? Y generar de alguna otra forma el consumo de dulces en base a mieles crudas, ¿cierto? En base a algún jarabe de frambuesa, que ya los vamos a ir conociendo, cómo poderlos elaborar en casa, y también, ¿cierto?, usar arropes, que son también técnicas, ¿cierto?, asociadas a elaboración de productos dulces más bien saludables, que aportan de alguna otra manera a nuestro organismo y que no son dañinos para el consumo. En base a las bebidas, ¿cierto? Nosotros también tenemos que tratar de evitar, moderar, ¿cierto? Y elegir tipos de bebidas. Por ejemplo, cuando yo hablo de bebidas, el hecho de consumir bastante agua, el hecho de evitar el refresco, el alcohol,
bebidas energéticas, zumos con mucha azúcar añadida, y priorizar, ¿cierto?, el consumo de leche, de jugos de verdura o de fruta sin azúcar, infusiones, ¿cierto?, hierbas medicinales. Eso genera un aporte, ¿cierto?, y contribuye a mejorar la alimentación saludable. Cuando dentro de las acciones, para poder yo tener un proceso en base a lo que es la alimentación saludable y a un cocinar consciente, ¿cierto? Y a alimentos presentes en mi dieta, yo debo saber también los beneficios, ¿cierto?, que traen los cambios de alimentación a una metodología, ¿cierto?, de alimentación saludable o alimentación consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me motivo más cuando sé los beneficios, ¿cierto?, que me contribuyen a tener una alimentación saludable. Es como cuando realizamos cualquier proyecto, ¿cierto? Ya sea de nuestra vida personal, ¿cierto? Nuestra vida laboral, y sabemos que vamos a obtener un resultado en base a este proceso, contribuye más, ¿cierto?, a la realización, ¿cierto?, de poder lograr este estilo de vida, ¿cierto? O esta tarea que queremos, ¿cierto?, formar y ser, y hacerla parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿qué beneficios podríamos encontrar con la alimentación saludable? Estabilización de enfermedades, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas asociados al colesterol o problemas cardíacos ya diagnosticados, ¿cierto? Podemos generar de alguna otra forma un cuidado paliativo frente a esta enfermedad, lo que me va a generar un mayor bienestar, ¿cierto? Y un beneficio a mi organismo. También podemos decir que genera el hecho de evitar enfermedades un cambio a una alimentación saludable. El hecho de que yo baje la ingesta de azúcar, ¿cierto?, me va a contribuir a que yo no presente, ¿cierto?, un estado asociado a diabetes. El hecho de que yo modere mi consumo de carne, ¿cierto?, me va a prevenir de enfermedades asociadas a el ácido úrico, ¿ya? A la absorción de vitaminas. El hecho de yo ayudar, ¿cierto?, o contribuir con una alimentación saludable o tener estos cambios de alimentación, ¿cierto?, en mi organismo, voy a generar beneficios asociados a que si yo, por ejemplo, consumo más agua o consumo más bebidas, ¿cierto?, naturales, voy a ayudar a mi sistema digestivo, ¿cierto?, a trabajar de mejor manera, ayudando, sí, también, ¿cierto?, a el funcionamiento de órganos como el estómago, riñones, ¿cierto?, el páncreas, el hecho de que si yo consumo alimentos más nobles o no alimentos procesados, contribuyo, ¿cierto?, a que la síntesis de estos alimentos al interior de mi organismo sean más rápidos, ¿cierto?, y sean menos complejos para la absorción de nutrientes. Y también aquí debemos tener en cuenta el hecho de la compra saludable versus, ¿cierto?, a un alimento rico, ¿ya? Por ejemplo, en un taller de niños que yo tuve hace un tiempo atrás, les preguntaba qué relación existía o qué preferían ellos, por ejemplo, si yo le pasaba una canasta con frutas o una canasta con huevitos de chocolate, porque fue justo en el periodo, ¿cierto?, de Semana Santa. Entonces les preguntaba cuál de las dos canastas preferían y la mayoría de los niños me decían el hecho de el consumo de chocolates, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que debemos generar de alguna u otra forma o incentivar la compra saludable. La compra saludable también se entremezcla con la falta de tiempo que uno tiene para realizar las rutinas en relación a los alimentos, ¿ya? Yo muchas veces voy a preferir consumir o comprar un alimento que ya está elaborado, que es llegar y calentar, a comprar los insumos, ¿cierto? Y elaborar mi propio alimento. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Podemos decir
cómo yo quiero generar este cambio de alimentación o ser parte de esta alimentación saludable o esta alimentación consciente. Por ejemplo, ¿qué alimentos podríamos incluir en nuestra dieta, pero que si de alguna otra forma involucran mayor tiempo en su elaboración? ¿Qué alimentos, por ejemplo, ustedes evitan comprar porque genera mucho tiempo su elaboración o su transformación? ¿Todos comemos sanos? ¿Me escuchan? Mm. Estamos pensando en la respuesta. ¿Sí? Fabiola, ¿qué alimentos consumes tú? Que sean así como, o qué alimentos compras o evitas comprar porque incurren en demasiada preparación. Mira que si yo como que no dedico mucho tiempo a cocinar y de repente hay cosas que las veo como que, por ejemplo, vi unas bruselas el otro día que dije, ah, son ricas, pero que entre que no sé cómo prepararlas y como que toma mucho tiempo y a lo mejor no. Y me pasa con hartas cosas, pero estaba tratando de recordar qué otras cosas evito preparar y prefiero, por ejemplo, comprar listas, pero son varias. Entonces, claro, como Fabiola dice, de repente el hecho de las compras saludables también, buen punto, que radica en el hecho de yo no saber transformar este alimento o lo evito, ¿cierto? Porque desconozco cómo lo puedo ocupar. Ya que estamos, ¿cierto?, en relación al tema de conocer ciertos alimentos, también debemos saber que el tema de yo generar cambios o cómo yo logro la alimentación saludable o la alimentación consciente va a radicar en el yo conocer, ¿cierto?, de alguna otra forma los productos. Les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo hace tiempo atrás estaba dictando este taller para unos niños de entre 8 y 10 años. Y me dio pena y risa cuando les pregunté por un producto. Y justo estábamos hablando de los alimentos. Y la pregunta fue que de dónde venía la leche. Y gran parte de los niños me decían que venía del supermercado, que venía de la caja de leche, y eso habla un poco de la poca relación que existe, ¿cierto?, en los niños en relación a los alimentos, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto?, el alejamiento de ciertos productos o genera, ¿cierto?, malos hábitos alimenticios. El hecho de yo no conocer los alimentos que están presentes, ¿cierto?, en mi alimentación. El hecho de que si yo conozco los orígenes de un producto, inconscientemente mi organismo, ¿cierto?, los va relacionando para su metabolización, ¿ya? Y aquí caemos un poco a lo que llamamos psicología de la alimentación, ¿ya? Cuando yo concientizo, ¿cierto? O doy una relación previa de los alimentos en base a lo que voy a consumir. Por eso es sumamente importante que nosotros también vinculemos los procesos de alimentación saludable a el conocimiento, ¿cierto?, de estos productos con los niños, ¿ya? ¿Quién, por ejemplo, va con su hijo o con su familia a la feria? ¿Quién relaciona, por ejemplo, esa acción con los niños? O ¿quién, por ejemplo, tiene una huerta en la casa?
¿Cómo es la relación en ese tipo de productos? ¿Quién tiene huerta, por ejemplo, en la casa? Yo hago huerta. Hola, Ya. buenas. Hola, Carmencita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Carmencita, usted hace huerta, ¿cierto? Sí, hace 2 años estoy aprendiendo a hacer huerta. Ya. ¿Y usted, por ejemplo, en su familia hay niños? Sí, tengo 2 niños, Leonardo de 3 y Josefa de 6. Ya. Carmencita, ¿y cómo es la relación que existe entre la huerta y los niños? ¿Los niños se vinculan con la huerta o no? Sí, mucho, mucho. ¿Sí? O sea, partió el Leonardo regando cuando tenía 1 año. Sí, tenía 1 año ya y él igual yo lo llevaba a la huerta, explorando, jugando con la tierra, con las lombrices, haciendo tira un poco, cosechando después. Todo un proceso lo que involucra que él vaya descubriendo. Y Josefa ya más consciente, ella me ayudaba a plantar, a regar, a desmalezar y después cosechar igual. Ella es más consciente y me expresa verbalmente lo importante de tener una huerta, le gusta mucho. Ya, De entonces que ahí vemos, generemos ¿cierto? algunos alimentos en la casa y ella los va con su canasto y va a buscar, yo le digo, hija, ¿va a buscarse unos tomates en el verano? Como por ejemplo, ella va y va a buscar tomate. Ya, entonces ahí Y vemos una mis 2 hijos relación. tienen un canastito, entonces ellos van a la Ya, huerta y traen, por ejemplo, frutilla. De repente cuando empiezan a salir las frutillas, ellos van en las mañanas y van a buscar una cierta cantidad de frutilla y traen y preparan un jugo. ya. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo los alimentos, ¿cierto?, generan una relación en base a una huerta. ¿Quién más tiene experiencia en relación a alimentos y los niños? ¿Nadie? Y en relación al hecho de nosotros, ¿cierto?, de manera individual con los alimentos, ¿qué relación hay? Por ejemplo, yo hace ya algún tiempo trato de, con mi esposa, ¿cierto?, ir cultivando productos en nuestra casa. O trato de ir conociendo la relación del producto que llega a la mesa, ¿cierto?, con lo que yo voy a consumir. Eh, ¿Qué relación generan ustedes con sus alimentos? El hecho, por ejemplo, no sé si hoy en día suena mucho el tema de los alimentos orgánicos o los alimentos de elaboración responsable. Por ejemplo, ¿será importante dentro de esta alimentación saludable el hecho de que yo consuma alimentos que sean orgánicos o alimentos que sean de producción responsable? Sí. ¿Generamos alguna incidencia en eso, no? ¿O será lo mismo, por ejemplo, consumir una lechuga que se cultiva en un campo de manera industrial o consumir una lechuga de un pequeño huerto de un agricultor local? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. No, no es Creo lo que mismo, cada vez, no es lo mismo. creo que cada vez más uno tiene más conciencia de lo que ¿Ya? está consumiendo. Porque si tiene, bueno, nosotros vivimos en un pueblo, Santa Bárbara es un pueblo, yo creo que la mayoría de las personas que están acá somos de acá de Santa Bárbara, algunos serán de algún sector rural, donde los espacios donde vivimos son pequeños. Siempre existe la forma de hacer, no sé, pues un cajoncito con una hierba medicinal, por ejemplo, o alguna verdurita, algo que sea más sano que encontrar algo en otro lado. Y ¿Ya? obviamente uno
toma la opción de buscar lo más sano, pues, en todas partes, yo creo. Si yo tengo la opción de ir a un huerto, voy a un huerto y compro los tomates, las verduras, y obviamente son más ricas y todo es mejor, pues, para la salud. Y cuando, por lo general, en el campo, en el verano, se consume en mi casa, en mi familia, por ejemplo, todo de la huerta. Muy poco se compra. Y con respecto al consumo de los alimentos del supermercado, igual yo creo que uno empieza a buscar los centros donde encuentra más alimentos saludables. Por ejemplo, en la feria, los frutos secos. Claro. Uno ya se hace su casero donde compra los frutos secos, no sé, pues, para 15 días o para el mes. Y también si hay un casero local, uno opta por comprarle las verduras ahí. Igual yo Entonces, creo que es súper importante saber el riego de las verduras. Eso también es un tema que es súper importante porque el riego, el agua que se usa, debiese ser el mejor, donde no haya contaminación con algún tipo de infecciones en el agua. Eso igual es súper importante tenerlo en cuenta, o también ser precavido al momento de preparar los alimentos, poder, por ejemplo, yo lavo las lechugas y las dejo un ratito con sal, o con una gotita de cloro, pero por lo Claro. general uso más la sal, para que no quede el olor o el otro sabor. Y así como hay verduras que se pueden consumir con cocción, otras no, yo creo que en ese punto donde uno tiene que tener la precaución de que no haya una contaminación cruzada. Claro. Como dice Laura, ¿cierto? El hecho de que nosotros dentro de nuestra alimentación consciente o de nuestra alimentación saludable incluyamos estos conceptos como buenas prácticas de manipulación frente a nuestros alimentos, van a de alguna u otra forma ser un aporte en este equilibrio, ¿cierto?, al que queremos llegar, que es la alimentación saludable. Carmen Gloria Díaz Navarro pregunta, ¿por qué la sal? Laurita le pone sal para bajarle los sabores que pueda traer inserto el vegetal, ¿cierto? Para eso lo hace, ¿cierto? Y desinfecta. Ya, lo ocupa ella como desinfectante. Lo desconocía totalmente. O también una pizquita de bicarbonato. Muchas gracias por el dato. Sí. ¿Ve? Este es trabajo colaborativo, aprendemos todo aquí algo nuevo hoy día. Sí. De eso se trata. Me fue Bueno, de eso curioso. se trata la cocina, Sí. del trabajo grupal. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Vemos cómo podemos generar o ir vinculando los productos, ¿cierto? Y cómo es la importancia que tiene el hecho de que yo vincule productos del territorio a mi alimentación. Y también el hecho de que yo, o lo que hace Laura, o lo que hacen varios participantes hoy día en la clase de hoy, ¿cierto?, de tener huertos en la casa o de comprarle a un productor local, me ayudan a el equilibrio y a poder mantener una alimentación en el transcurso del año o en el transcurso de mi vida. ¿Por qué? Porque el hecho de que si yo tengo, ¿cierto?, a mi casero de verduras, o si yo estoy cultivando en mi casa, voy a hacer de alguna otra forma que mi alimentación se vuelva sustentable en el tiempo, ¿ya? Y esto también va a contribuir al hecho de que yo opte o adquiera una rutina de alimentación saludable. Entonces, ¿cierto? Es así como vamos conociendo o nos vamos a ir relacionando con la alimentación saludable. Me gustaría saber si hay preguntas en relación al tema hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿No? ¿No hay dudas? Vamos como avión entonces. Ya. Volviendo a la presentación, voy a volver a
compartir. Por acá, compartir. Entonces, ¿cierto? Como ya estábamos hablando, decíamos, ¿cierto?, con qué alimentos yo debo convivir, ¿ya? Cuando yo hablo de convivir con alimentos, es sumamente importante conocer, ¿cierto?, si estos alimentos van a ser un aporte, no tanto en mi alimentación, sino que van a ser un aporte, porque hay que ser realista, a mi situación económica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero incluir dentro de mi dieta alimentos que de alguna u otra forma son de difícil acceso económico, se van a volver inestables con el tiempo para conformar, ¿cierto?, y ser parte de esta alimentación, ¿ya? Entonces es sumamente importante conocer, ¿cierto?, si el valor que tiene este alimento se va a poder sustentar en el tiempo para yo poder generar y hacerlo parte de mi alimentación. ¿Con qué alimentos yo también debo convivir? Con alimentos, ¿cierto?, que generen de alguna u otra forma o me ayuden a poder transformarlo, ¿cierto?, en más de alguna preparación. Eso también genera una alimentación sustentable en el tiempo. El hecho de que yo un producto lo pueda utilizar, ¿cierto?, para la preparación de diferentes preparaciones. Por ejemplo, si yo tengo una zanahoria, esa zanahoria la puedo incluir en un sofrito, ¿cierto?, de alguna carbonada, o también la puedo incluir en en la elaboración de algún snack, ¿cierto?, como algún queque, o también esa misma zanahoria la puedo incluir dentro de un bebestible, ¿cierto?, y hacerme un licuado con ese mismo vegetal. Entonces, el hecho de que yo aprenda a convivir con alimentos que de alguna u otra forma me contribuyan a la elaboración de más preparaciones, también se va a volver un alimento que va a generar un aporte, ¿cierto?, en esta dinamización, ¿cierto?, de lo que yo quiero lograr como alimentación saludable. No, no quiere decir, ¿cierto?, de que yo también pueda optar a preparaciones, ¿cierto?, o productos que solamente se consuman de una sola forma. A veces también desconocemos, ¿cierto?, qué alimentos son nutritivamente valiosos, ¿cierto?, para nuestra alimentación y que los vamos dejando de lado de nuestra dieta, ¿ya? El hecho de saber también cuál es la cantidad indicada de alimentos que yo debo incorporar en mi dieta. Por ejemplo, ¿a quién le gustan los frutos secos? Yo consumo frutos secos. Ya. ¿Cuántos frutos secos consume? Antes los consumía de forma así, se podría decir como remota. Sin medida. ¿Ya? Pero debido a que mi hija hace un año hizo un debut de diabetes tipo 1, ¿Ya? ahí aprendí, o sea, por el hecho de que ella tiene que consumir también, aprendí a medirlos con la mano, el puño. El puño. Ya. Sí. Bueno, el hecho, por ejemplo, de que yo consuma frutos secos es un alimento, ¿cierto?, que está considerado saludable dentro de una alimentación consciente y dentro de una alimentación saludable. Pero es saludable, ¿cierto?, cierta porción de este alimento, ¿ya? Por eso nosotros debemos saber que si un alimento es saludable, hasta qué punto es saludable y hasta qué punto tiene que estar presente dentro de mi alimentación. Por ejemplo, lo que se recomienda es que el consumo de frutos secos, por ejemplo, sea de 30 gramos diarios, ¿cierto? Y que esto sea en relación a 4 días o 5 días a la semana, ¿ya? Entonces,
La ingesta de frutos secos depende, ¿cierto?, de un determinado gramaje, que son estos 30 gramos. Por ejemplo, 30 gramos de frutos secos serían como 30 almendras, ¿ya? Como 10 gramos de almendras son como 8 o 10 almendras, pero como 30 almendras sería el consumo diario, haciendo un ejemplo con las almendras. Entonces, cuando yo consumo más de la cantidad indicada, también, ¿cierto?, va a generar una incidencia en mi alimentación que no va a ser de carácter saludable. Por ejemplo, también vamos a encontrar que van a haber alimentos que... Paola está levantando la mano. Diga, Paola. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? No, perdón, se me quedó cuando preguntaba quién consumía alimentos. Ya. secos. Baje la mano para que no se canse, Paolita. También, ¿cierto? Como les decía, debemos saber que hay alimentos que la recomendación diaria depende de mis actividades físicas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una actividad que incurro en estar todo el día sentado en un escritorio, o con esto del teletrabajo, ¿cierto? Que ya no tenemos la misma movilidad dentro de nuestras áreas de trabajo, también tiene que estar presente al momento de yo determinar mi alimentación. Por ejemplo, la proteína que necesita para una alimentación saludable un deportista no va a ser la misma cantidad de proteína, ¿cierto?, que necesito yo para alimentarme por la actividad que tengo. Supongamos de que yo trabajo todo el día en un escritorio y va a ser diferente, ¿cierto?, la cantidad de carbohidratos o de masa, ¿cierto?, que necesito consumir yo, que estoy todo el día, por ejemplo, trabajando en un huerto, a mi compañero también de trabajo, ¿cierto?, pero que él está todo el día sentado embalando algún producto. Entonces, ahí vemos que los requerimientos energéticos para lograr una alimentación saludable también se va a ver asociado a nuestras actividades diarias, ¿ya? De repente te dicen, ¿cierto? O hay dietas, esas dietas milagrosas, no sé, baje 5 kilos en 3 días, ¿ya? Eso no es sustentable, ¿cierto? Y tampoco es beneficioso para nuestro organismo, ¿ya? El hecho de que yo genere una alimentación saludable, como su nombre lo dice, no es que yo genere una dieta, ¿ya? Yo tengo que generar un cambio que va a ser prolongado, ¿cierto? Y va a ser estable en el tiempo. Por eso tenemos que tener mucho ojo cuando llegan esas famosas dietas milagrosas a nuestras manos, porque de repente, si bien nos ayudan a bajar de peso, pero cuando volvemos a nuestra realidad, se transforman en un calvario porque uno o sube el doble de peso o genera alguna otra complicación, ¿ya? Porque siempre van a haber nutrientes asociados que nosotros debemos incluir sí o sí y que tienen que ser parte de nuestra dieta. El día de hoy vamos a llegar hasta acá en relación a los conceptos de alimentación saludable. Ya creo que generamos un equilibrio en lo que es la alimentación saludable y a contar del jueves vamos a ir viendo tips y productos, ¿cierto?, de pertinencia local que ustedes van a ir o van a tener la posibilidad de incluir como parte de su alimentación. Me gustaría saber si hay preguntas o alguien quedó con alguna duda. Fabiola les va a compartir por el chat un link con el tema de la asistencia. ¿Es así, cierto, Fabiola? ¿O estoy mintiendo? Ahí, Fabiola, acaba de Sí, ya se fue por ahí y nos faltaría sí, ahí se fue. Y nos faltaría una foto. Una foto mía o cómo? ¿Yo comparto una foto o cómo lo hacemos? ¿Tú sabes tomar una foto desde ahí, del grupo, de la asistencia? Ah, una foto del grupo. Yo pensé que usted quería una foto mía, pues Fabiola. No había entendido. Una foto, Bueno, si una quieres foto del grupo. también.
Ya. Vamos a esperar que activen las cámaras. Si alguien más quiere la foto, del profe, me la pueden pedir. Claro, quedó ahí en los archivos compartidos, en los documentos de trabajo. Ya, ahí van apareciendo las caras. Sí. Ahí vienen. Ya, tomo la foto entonces, Fabiola, ¿cierto? Sí. Listo. Muchas Ya, gracias, Gino. ok, ahí estamos. Ya, entonces nos vemos el día jueves en este mismo horario, a las 3 de la tarde. No sé si hay algún comentario, ¿le gustaría saber algo más o que incluyamos algo más dentro de las clases que le gustaría conocer o saber? ¿No hay preguntas, parece? Bueno, agradecer la participación de todos, ¿cierto? De las personas que colaboraron con sus respuestas también. Muchas gracias por hacer más dinámica esta jornada. Entonces nos vemos la próxima sesión, que va a ser el día jueves, ¿cierto? Jueves a las 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, que Gracias. estén bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien.